La Tiene un sentido. La mayoría de los recursos del Estado, entendiendo por recursos del Estado, no solamente los del gobierno central, sino que también los recursos que ellos captan de la cooperación internacional, por préstamos de la banca, o etcétera, o cooperación no reembolsable de países, la tienen un montón de bancos. ¿Por qué no la tienen en la banca de desarrollo? Es importante. Aquí obedece a todo un problema. Nosotros siempre hemos dicho, en Honduras no hay corruptos, ¿no? Aquí hay un sistema de corrupción, que es peor, porque aquí es toda una estructura, y entonces, bueno, yo inclusive sí creo, nosotros presentamos también una propuesta de esa naturaleza, sobre la necesidad precisamente de orientar recursos del Estado hacia banca de desarrollo. Y si usted coloca recursos, se supone que la banca privada capta del público, no capta exclusivamente del Estado, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, ¿y por qué lo hace? Bueno, ahí vienen todos los acuerdos de tipos que ponen ministros, etcétera, etcétera, también directivos de programas del Estado, tienen el dinero en determinados bancos, y ahí funciona, mira, ahí funciona todo un pandemonio, una caja de Pandora, que le garantizo que es parte de los secretos, que los que manejamos banca y finanzas son secretos a voces, pero para la mayoría de la gente son completamente secretos. Pero eso es parte del problema también de la corrupción en nuestro país. Y que ahí debería ser la Comisión Nacional de Banca y Seguro la que corrige este tipo de políticas. Claro. Debería ser el Banco Central quien evite este tipo de políticas para que ya dejen de estar haciendo esto que evidentemente no se necesita ser de repente un experto como usted para darse cuenta que hay un negocio. En otras palabras, ¿no? Mire, haga una investigación y pregunte a todos los ministros en qué bancos tienen las cuentas, y luego haga una proporción de la totalidad de recursos, luego vaya al Congreso Nacional y vaya a la Corte Suprema de Justicia. El dinero del Tribunal Superior de Cuentas también, ¿dónde está? ¿En qué bancos? ¿Y por qué? ¿Cuál ha sido el criterio? Y luego saque ustedes la tasa de rentabilidad que ellos han originado. ¿Por qué lo tienen en cuenta de cheques y no la tienen en cuenta de ahorros? Una enorme cantidad de recursos. Porque en cuenta de ahorros sí le pagan interés, en cuenta de cheques no. ¿Me explico? El problema es sumamente complejo. Es terrible. Óigame, fíjense que hoy platicaba Sí. con un personero ahí de FOSDE Sí. y me daba algunos datos interesantes que me parece que vale la pena también que los mencionemos a propósito de la falta de acceso que tienen muchos sectores a crédito. Producto de esto se genera una sobreliquidez también. Bueno, me decía uno de los personeros ahí de FOSDE que la situación política... El Fondo de Seguros de Depósito, ¿verdad? Que sirve para que el Fondo algunas Social de la Deuda personas... Externa. El Fondo Social de la Deuda externa yo escuché en Honduras. FOSEDE, permítame. Sí. Porque sí es importante el FOSEDE como el Fondo de Seguros de Depósito, porque sí es importante ver lo que para las personas que tienen sus depósitos en cuenta, hay un seguro hasta un determinado monto y bajo determinadas condiciones. En el caso del FOSDE, que es donde está Mauricio Díaz Burdea, etcétera, etcétera. Tiene ahí un buen equipo. Me decían de que, por ejemplo, también influye... Trabajan bastante con el Fondo Monetario, con recursos del Banco Mundial y también con el gobierno, también los amigos. Manejan ahí recursos. Mira, fíjate que me decían que también el tema de las políticas fiscales... Que tienen derecho, ¿verdad? Pero también tienen derecho a decirlo todo lo que encuentran por ahí, no ocultar algunas cosas que no convienen. Oye, me decían de que el tema de la política fiscal, el tema de la crisis política en Honduras, y que le da miedo a los bancos el poder darle dinero a la gente, poder invertir en proyectos por este tipo de situaciones. Bueno, yo le voy a decir que eso no es cierto, por una sencilla razón, porque esa ha sido, por eso yo le dije que digan los amigos la verdad sobre ese tema. Sí, esa ha sido una constante aquí. La mayoría de los bancos, en efecto, no han invertido en sectores productivos, porque para ellos hay altos riesgos. Más, yo le digo, cuando yo estudié, mi primera profesión es lo que llaman licenciado en Contaduría Pública, o sea, auditor. Por eso es que este señor que está en el Ministerio de Planificación le llaman, ¿verdad? Algo así le llaman. Me encantaría que comenzaran a publicar para ver los requisitos para ser director ejecutivo de Imprema. Yo solamente voy a concursar, pero por 2 semanas, porque a eso me comprometí con el magisterio.
para hacerle varias cuestiones. El problema, ¿sabe cuál es? Que él no es formado en planificación, se lo adelanto, pero es ministro de planificación. Entonces dice él, vamos a ver si el otro. Entonces simplemente le digo, mira Arturo, yo soy licenciado en contaduría pública o auditor, entonces conozco muy bien, más o menos, dónde pueden estar algunos fraudes y todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Soy economista, tengo una maestría en economía y finanzas internacionales, tengo un posgrado en formación ejecutiva, tengo un doctorado en ciencias económicas, tengo un postdoctorado en ciencias económicas, un postdoctorado en educación superior, un postdoctorado en gerencia pública y un postdoctorado en ciencias políticas. Entonces, que presenten públicamente, y entonces yo me voy a presentar también, entonces vamos a ver quién gana, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se lo digo? Por una sencilla razón. Porque esta anticultura es histórica en los bancos, no es después del golpe de Estado. Es que los amigos del FOSDE dicen los sucesos del 28 de junio, no, eso no es así. Fue un golpe de Estado, geopolítico y militar. ¿Me explico? Entonces, por eso les digo. Y en la parte económica, de hecho, hay una serie de variables que sí es importante verla. Ahora, son buenos profesionales ellos, yo conozco como a 2 o 3 de ellos, y por eso digo, es importante que se imponga la razón de la profesión, o sea, la razón de la ética, por sobre la razón precisamente del contrato, ¿me explico? Y en ese sentido, las instituciones financieras nuestras también son corresponsables de problemas que usted los puede observar también en instituciones tipo cooperativas, por ejemplo, porque ahí está otro de los elementos también, que no operan muchas de ellas de ahorro y crédito como cooperativas, sino que prácticamente como entidades financieras. Y a esto únale otras entidades financieras, las entidades financieras que prestan para microcrédito, que abusan enormemente de todos los recursos que vienen del Estado y que también son altamente ineficientes como muchos de los bancos. Por ello debemos crear políticas de Estado de toda esta naturaleza. Pero siento yo, es una percepción que tengo muy particular por indagaciones que hemos hecho, periodísticas desde luego, de que la cooperativa está cumpliendo una función más efectiva para colaborarle al pueblo. Sí. Es decir, tener acceso más rápido y no hay ningún problema, porque es la cooperativa de la comunidad, por ejemplo, he sido testigo hay de múltiples cooperativas que trabajan. Yo le hablo de cierto movimiento también cooperativo que se ha olvidado el concepto de cooperativa y funciona más bien como una entidad financiera también con apropiaciones sin duda alguna ilegítimas en algunos casos. Y yo le hacía alusión a esto. Ve el Banco de los Trabajadores también, de una u otra forma, ¿verdad? Unas vinculaciones ahí en donde personas que han sido accionistas durante infinidad de años y que no recibían absolutamente nada de dividendos, precisamente, y de repente de la noche a la mañana excluidos en un proceso a todas luces completamente obscuro, en donde 48 horas antes la persona responsable de hacerle la contraloría a la banca dijo que no sabía absolutamente nada, cuando ellos mismos habían creado todo el espectro. Entonces, este país nuestro, es que cada una de las cuestiones que usted observa encuentra todos estos problemas. Por ello hay necesidad de que cambiemos el espectro político, la única forma es cambiarlo. Y por eso nosotros hemos optado a esa candidatura presidencial en la resistencia. Estamos seguros que si somos candidatos de la resistencia vamos a ganar. Y no vamos a ir en contra de los bancos. Vamos a tratar de fortalecer los bancos, pero aquellos que contribuyen. Y con reglas claras. Con reglas claras. Vamos a hacer políticas monetarias. Hay una ley, hay que cumplirla. Si se cumpliera, todo estaría bien. Tiene que cumplirse. Y poner en la Comisión Nacional de Bancas y Seguros a un verdadero experto en finanzas, con ética, que no responda a los intereses de ellos, etcétera, etcétera. Ok, ya estamos en la parte final, ¿no? Pero nos queda todavía un tiempo considerable. Pero no quiero que se me vaya a escapar un elemento que me parece a mí que está torturando al pueblo, este tema de la central de riesgo. Esta es una herramienta que están utilizando también para, primero que todo, exponer, ridiculizar a las personas, porque no puede ser posible que porque usted se retrase un mes, 2 meses, por diferentes circunstancias, este es un país de pobres, pues. Si dice el director de la DEI
que la concentración de la riqueza en Honduras esté en un 4% de la población. Sí, sí, sí. Es una locura eso. Sí, sí, sí. Eso es un desequilibrio social horrible. Y si hace un análisis más profundo, encontrará que la enorme concentración, aproximadamente un tercio de la totalidad del ingreso, está en 7 familias en Honduras. No puede O sea, ser. eso llega al 0.0000001 Desequilibrio horrible. de toda la población. Eso es un desequilibrio. Entonces Sobre la tienen cuestión a del la central de central de riesgos riesgos. que usted menciona, sin duda, mire, el concepto de central de riesgos es un instrumento creado precisamente para evitar ciertos descalabros del sistema bancario. De una u otra forma, es una especie de un indicador de alarma, pero ha sido copiado de países en donde existe cultura bancaria, existe cultura de crédito, existe cultura, cultura bancaria, cultura de crédito y al mismo tiempo cultura tributaria, ¿no es cierto? De pago y todo lo demás. Pero en nuestro país, si este es allá, en países como los Estados Unidos acepta tener un 13% de pobreza, pero tiene entonces un 87% de gente de clase media y otros que trabajan y que tienen de una u otra forma acceso a una serie de ingresos y eso mueve la economía. Los Estados Unidos funciona más por el consumo interno que por sus exportaciones. Ojo, importa mucho más de lo que exporta y entonces es un consumo. ¿Por qué? Porque tiene infinidad de clase media con capacidad de consumo. Es lo que no entiende alguna oligarquía en Honduras. Cuando dicen no hay que aumentar los sueldos. Bueno, si más bien lo que ha ocurrido en países que se han logrado desarrollar es porque ha habido capacidad adquisitiva. Ojo, 13% de pobreza en los Estados Unidos. ¿Cuánto en Honduras? Casi un 70%. Con el golpe de Estado se perdió lo que habíamos hecho con Mel, ¿verdad? Entonces, 70 de cada 100. También muchas de las personas que realmente tratamos de ser honradas tenemos problemas de liquidez, ¿no es cierto? Todos tenemos problemas de liquidez. En algún momento no podemos pagar algunas cosas, ¿no es cierto? Y eso no tiene nada que ver con el éxito. Porque hay algunos que no tienen problemas de liquidez y se dicen que son exitosos y no, son corruptos. Y no pagan. Ajá, y no pagan. Teniendo tampoco. billetes no les Teniendo pagan. billetes, Y no no los les- mandan a la central de Así es, riesgo. no los ¿Por mandan. qué? No ¿Por qué no los aparecen para mandarán? nada en la central de... Ahí está. ¿Y qué pasa Porque ahí? ellos son los ¿Prevalece dueños. la política ahí? Claro, prevalece. Yo creo que prevalece precisamente lo que decíamos, lo mercenario o los saltimbanqui de la mayoría de estos funcionarios públicos que responden a los intereses de estas personas. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted se atrasa en pagar la La letra factura del de mes. energía o la factura de telecomunicaciones en 2 meses, usted aparece en la central de riesgos. Y tiene que estar 5 años. 5 años, o sea, eso es un absurdo. Más bien eso lo que está generando es realmente toda una distorsión del fenómeno, precisamente, de lo que es el modelo de consumo en nuestro país. Y en consecuencia se está violentando una serie de procedimientos y normativas que son fundamentales seguir. Vea si este señor que le sacó ese enorme préstamo al Banco de los Trabajadores y que nunca le pagó, a ver si está, que es de las familias oligarcas, a ver si está en la central de riesgos. Y le voy a dar otro dato, e investiguenlo también. Aquí hay una una empresa que se dedica a prestar a microcrédito, que en el pasado era una ONG. Y según la ley, como las ONG no tienen fin de lucro, entonces, si se transforman en otra empresa, en una empresa mercantil, el dinero que tenían, producto de eso, tiene que pasar al Estado. Le doy un dato, investigue. Hay una que se transformó en institución financiera. Había cerca de 650 millones de lempiras que debieron trasladárselo al Estado. No, formó parte del patrimonio de esa empresa. Ocurren todo ese tipo de cuestiones. La Comisión Nacional de Bancas y Seguros le ha hecho algún reparo sobre eso. Cero. Han hecho reparos por la corruptela que dan a algunos directivos que colocaron recursos de corto plazo para permitir que la banca le pagara menos tasas de interés. En consecuencia, la ganancia que debió tener los institutos de previsión, llámese Imprema o Injupen o todo lo demás, se la trasladaron a la banca. Ajá, y cuando llega la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, observa eso, ¿sabe cómo lo consideran? Simplemente, la parte de la corrupción, de esa corrupción que le pagan a los directivos que hicieron eso. Simplemente como gasto no deducible. ¿Me explico? Ese gasto no deducible significa que tiene que pagar el banco impuesto sobre la renta, sobre eso. No se considera como gasto. Perfecto, no se considera como gasto. Está siempre dentro del margen. Si se ganó 50 millones y distribuyó 10 millones, puede pagar 5 millones, le quedan siempre 35. Wow. Así funciona lamentablemente así funciona este país. O sea, eso es parte de las cosas que ocurren en nuestra nación.
Por ello, yo les digo a los profesores, yo sé que están miles de miles escuchándome, ustedes no van a perder su jubilación, ustedes le van a hacer una acción judicial internacional a los sucesivos, o sea, al Estado de Honduras, porque